Vamos a continuar, si ustedes me avisan, con la próxima charla, que es una videoconferencia. Y nuestros siguientes expositores son Vanessa Facuse Andreucci y Juan Ignacio Wilson, representantes de la Fiscalía Nacional Económica de Chile. Vanessa es abogada, tiene un diploma en Derecho, Economía y Libre Competencia, es magíster Derecho en Informática y Telecomunicaciones. Trabaja desde el año 2008 en la Fiscalía Nacional Económica y actualmente está a cargo de División de Litigios de dicha Fiscalía. Ha participado liderando los procesos de persecución judicial de conductas anticompetitivas, destacando la superficie y la experticia en mercado de medicamentos, colusión de precios de los medicamentos y procesos sobre mercados regulados, además como en el sector de las telecomunicaciones y el sector eléctrico. Juan Ignacio Wilson estudió Derecho en la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile. Trabaja desde 2012 en la División de Fusiones y Estudios de la Fiscalía Nacional Económica. También ha participado activamente en la elaboración de los estudios sectoriales vinculados con el ámbito de la salud, así también como en las investigaciones sobre operaciones de concentración ocurridas en el mismo sector. Así que Vanessa y Juan Ignacio, les damos la más cordial bienvenida. Ustedes siguen. Bueno, la verdad es que a mí me gustaría partir esta exposición. Queremos hacer una exposición, digamos, bastante, en lo posible, conversada con ustedes. O sea, por supuesto vamos a plantearles todos los problemas que nosotros vemos en base a los estudios que hemos realizado, pero como esos estudios están disponibles en la página de la Fiscalía, imaginamos que luego podemos tener una conversación quizás sobre aspectos puntuales de los mismos que ustedes quieran profundizar o que sean más interesantes en relación al mercado ecuatoriano, propiamente tal. Dicho eso, entonces me gustaría que podemos pasar a la... Agradecemos por supuesto muchísimo la invitación a exponer en este seminario y que hayan tenido, digamos, la confianza de pensar que lo que hemos visto en el proceso chileno puede aportarles a ustedes en el conocimiento de cómo funciona o de cómo mejorar la competencia en el ámbito de medicamentos en Ecuador. Ahora bien, si vemos esta primera diapositiva, este es un esquema, se ve perfecto en la pantalla, es un esquema del mercado de medicamentos chileno. Tenemos a los laboratorios primero como productores, y este es básicamente un esquema bastante estándar de producción de mercado de medicamentos. Me imagino que en Ecuador es relativamente similar. Tenemos los laboratorios como grandes productores que distribuyen los medicamentos a través de dos canales: el canal privado, que es el canal de las farmacias, que hace una distribución, digamos, a las personas a los consumidores directos que compran los medicamentos, que pueden ser tanto OTC, es decir, medicamentos que se venden sin receta, como medicamentos éticos que se venden con receta. Ahí están las participaciones que representan cada uno de esos medicamentos en el mercado privado, digamos, el mercado del retail o si quiere las farmacias. El 65% de los medicamentos son éticos y requieren prescripción, mientras que el 20% de los medicamentos se venden sin prescripción médica. Por otro lado, de lo que producen los laboratorios también, un 15% de los medicamentos que dan los consumidores se producen a través del mercado público, se distribuyen a través del mercado público, mediante licitaciones. Esas licitaciones están a cargo de un organismo centralizado que, digamos, administra todo este proceso de licitación, que es Chile Compra, y el marco específico de los medicamentos se hace una evaluación de calidad y una puntuación de los mismos a través de un organismo específicamente creado para realizar compras en el ámbito de medicamentos, que es Senabast. Ese es el mercado institucional de medicamentos, mediante el cual se provisiona un 15% de los consumidores de medicamentos, digamos un porcentaje bastante menor de los medicamentos. La mayoría de los medicamentos que llegan al consumidor final son adquiridos en el mercado privado, digamos, en las farmacias. Si pasamos a la siguiente lámina. Entonces, diversos estudios de la Fiscalía han dado cuenta de problemas en estos segmentos, tanto en el de producción de medicamentos como en el de distribución de medicamentos y en las interacciones entre ambos segmentos del mercado, que tienden a suavizar la competencia entre los distintos actores, facilitar la coordinación entre los mismos y han generado una serie de distorsiones que afectan en último término a los consumidores y el acceso a los medicamentos por parte de la población. Si pasamos a la lámina siguiente. Entonces, lo primero
distorsiones en la producción de medicamentos. Y para entender esas distorsiones, lo primero que tenemos que visualizar es que la competencia en el ámbito de los medicamentos se produce mediante la entrada de medicamentos genéricos que compiten con medicamentos innovadores. Es decir, el mercado de los medicamentos tiene una primera diferenciación en la cual tenemos ciertos medicamentos innovadores que tienen patentes, que se producen mediante laboratorios que generan investigación respecto a estos determinados medicamentos, investigan una nueva molécula, por ejemplo, y la comercializan en el mercado, respecto de la cual tienen un monopolio asignado durante una buena cantidad de años. Digamos, un monopolio en el sentido que tienen un derecho exclusivo a comercializar ese medicamento al cual hicieron la investigación. Exactamente, tienen propiedad industrial sobre la molécula que ellos han investigado. Y vencida esa patente, la competencia en el mercado de medicamentos se produce mediante la entrada de medicamentos genéricos al mercado. Es decir, vence la patente y otros laboratorios, normalmente no son laboratorios innovadores, sino que son laboratorios que producen medicamentos similares, investigan cómo copian, digamos, la molécula y comercializan este medicamento a un precio menor, normalmente asociado a una determinada marca que permite diferenciar el laboratorio que produce el medicamento. Y entonces estudios de la FDA dan cuenta que si la entrada del primer medicamento genérico produce una reducción del precio de hasta un 10% nada más, o sea, el primer medicamento genérico entra a un precio similar al medicamento original, y el segundo genérico que entra al mercado genera una disminución del precio de cerca de 50%. Para aclarar este gráfico, el porcentaje de los precios que está reflejado acá es el porcentaje del precio de medicamento genérico, es decir, es una referencia respecto del medicamento original. Normalmente la entrada de medicamentos genéricos, dicen estas investigaciones, no disminuye el precio del medicamento original. El medicamento original permanece al mismo precio aún con la entrada de genéricos, normalmente porque captura un segmento del mercado cuya demanda es más bien inelástica. No se tiende a mover hacia el medicamento genérico. Se produce un descreme en ese sentido. Muchos consumidores se cambian al medicamento genérico, pero los que siguen comprando el original se mantienen fieles a ese medicamento original, y por ende el precio del medicamento original no varía, o en algunos estudios incluso aumenta el precio del medicamento original con la entrada de genérico. La competencia que sí generan los genéricos es una disminución, es generar una alternativa más barata al medicamento original, y la mayor entrada de medicamentos genéricos va disminuyendo, como se puede ver en el gráfico, el precio promedio de los medicamentos genéricos. Entonces, como les decía, el primer genérico entra a un precio del 90%, el segundo genérico ya genera una disminución del precio del 50% respecto al medicamento original, y ya después la disminución es menos acentuada. O sea, ya cuarto, quinto genérico, hasta el precio se estabiliza más o menos, en torno a un 30 o 20%, entre 30 y 20% del precio del medicamento original. Esa entrada es la forma de competencia que se produce en el mercado de producción de medicamentos. Esa es la forma en la que los medicamentos compiten en el ámbito de la producción, mediante copia del medicamento original y entrada de un nuevo oferente. ¿Se puede pasar a la siguiente lámina? Entonces, en el mercado de medicamentos, en la producción de medicamentos específicamente, en ese segmento del mercado, se produce una distorsión muy común que evita que estos medicamentos genéricos puedan tener ese efecto de entrada propiamente tal. En Chile, al igual que en otros países de Latinoamérica, los medicamentos genéricos no requieren, o hasta hace unos años al menos, eso está cambiando con la nueva regulación, pero no requerían acreditar equivalencia terapéutica con el medicamento original, sino que solo presentaban una equivalencia farmacéutica, es decir, tenían el mismo principio activo, en la misma dosis y misma forma de administración, pero el medicamento no tenía ningún estudio que acreditara que producía el mismo efecto terapéutico que el medicamento original. No había estudios de bioequivalencia, no había estudios de absorción, digamos, del medicamento, lo que ustedes bioequivalencia, equivalencia dinámica, nada por el estilo. Y el problema que esto generaba, al no tener la capacidad, al existir estos medicamentos genéricos sui generis, es que hay una tremenda distorsión en la capacidad de observar la calidad de los medicamentos.
Los laboratorios producen el medicamento y ellos tratan de asegurar que su medicamento tiene la misma calidad original, pero tienen documentos que lo acreditan. Entonces, la forma de competencia de los medicamentos específicamente se da a través de promoción médica, de convencer al médico, que es quien en último término prescribe el medicamento, respecto de la calidad del medicamento que se está produciendo. Y para permitir al médico diferenciar ese medicamento, se empiezan a generar una serie de marcas en torno a los medicamentos genéricos que lo que intentan hacer es señalizarle a los consumidores que el medicamento tiene una excelente calidad, una buena calidad, dado que pertenece a un determinado laboratorio y el laboratorio es prestigioso por algún motivo. Es decir, un laboratorio que copia medicamentos, que tiene cierto prestigio, intenta utilizar su prestigio como productor de medicamentos para poner una marca sobre los medicamentos que produce y tratar de señalizar calidad. Pero no es una calidad que esté acreditada en estudios de bioequivalencia o en estudios científicos. Es una calidad que se acredita por la vía de convencer al médico a través de estudios que presentan los propios laboratorios, que generan los propios laboratorios acerca de la calidad de los medicamentos. No hay no había hasta hace poco una instancia de acreditación independiente de la bioequivalencia de los medicamentos que se estaban presentando. Entonces, lo que podemos ver acá es esa, digamos, en este esquema, en este cuadro que está abajo, es primero la proliferación de formas en las que se presentan los medicamentos. Tenemos el medicamento de marca, que es el medicamento original. Tenemos el medicamento similar, que es la copia, a la cual se le asigna una marca por parte del laboratorio. Tenemos medicamentos de marca propia de las farmacias, donde los propios distribuidores piden a un laboratorio que maquile medicamentos para ellos y ponen su propia marca sobre ese medicamento, y genéricos propiamente tal, que son medicamentos sin marca. Y no puedo ser lo suficientemente enfático en esto: ninguno de estos medicamentos hasta hace pocos años en Chile tenía acreditada su equivalencia terapéutica con el original. Entonces tenemos una enorme variación en la forma en la que se presenta el medicamento y en los intentos de señalizar calidad a los consumidores, sin que esta variación dé cuenta de una eficacia terapéutica medible. Y el resultado de eso, por supuesto, son distorsiones en los precios de los medicamentos y distorsiones en la forma, digamos, en la rentabilidad que cada medicamento otorga a los distribuidores y otorga a los propios laboratorios. Así, por ejemplo, como señalamos en el estudio, los medicamentos similares, que eso, digamos, son copias de medicamento original, pero que tienen una marca asignada por el laboratorio, tienen muchas veces precios 6 veces mayores que el medicamento genérico, sin que esa diferencia de precio esté avalada por un estudio de calidad, que esté, digamos, de cuenta de una diferencia de calidad entre los medicamentos. Y eso mismo explica, si ustedes miran el cuadro, la evolución, la variación, digamos, en la participación de mercado de los distintos medicamentos. Mientras que los genéricos, que no tienen marca y que por ende tienen menos capacidad de señalizar calidad hacia los consumidores y dejan menos margen, han ido disminuyendo en su participación de mercado, el número de unidades comercializadas sobre todo, y han perdido un 15% de participación, cercano a un 15%, un 14,6% de participación en los últimos 5 años. Los medicamentos de marca propia de las farmacias han crecido un 62,6%, dado que, no porque sean de mejor calidad, sino porque representan un margen mayor para las propias farmacias y para los propios laboratorios. Entonces los laboratorios están interesados en comercializar estos medicamentos que, por tener marca, les permiten cobrar un precio mayor y permiten influir la prescripción de los médicos y la prescripción a nivel de las farmacias. ¿Puedo pasar a la lámina siguiente? ¿Cuál es el problema, precisamente? Es, como decía, la incertidumbre acerca de la calidad de los medicamentos. Y para avalar esa proposición, o sea, que es la incertidumbre de la calidad de los medicamentos lo que genera en parte esta diferencia en precio, podemos ver, por ejemplo, un estudio de Danson, Mulcahy y Tause, que está disponible en la web, donde ellos muestran, cuestiones que son coincidentes con estudios que hemos hecho dentro de la Fiscalía, una diferencia de precios enorme entre el precio de venta al canal público versus el precio de venta al canal privado. Y lo que Danson muestra, en parte, es que esta diferencia de precios está dada en un porcentaje importante por la capacidad de observación de calidad que existe en el sector público. Si ustedes recuerdan la primera lámina, dijimos, en la venta al canal institucional,
existe una entidad independiente que se preocupa de velar por la calidad de esos medicamentos, que analiza la calidad de esos medicamentos, que es capaz de hacer estudios de cómo el medicamento se comportaba en el mercado institucional, y entonces es capaz de comprar medicamentos de buena calidad a bajo precio. Esa entidad creada específicamente para la compra de medicamentos en licitaciones es Senabast. Senabast tiene mucho conocimiento de medicamentos, trabaja en medicamentos, entonces es capaz de observar cuando dos medicamentos cumplen similares requisitos de calidad y adjudica la licitación solo en base a la variable precio. Se le permite adquirir medicamentos de precio mucho menor. Mientras que en cambio el consumidor en la farmacia no es capaz de hacer esa diferencia en calidad, y entonces la farmacia sabe que es capaz de venderle al consumidor un medicamento presentándolo como un medicamento de mayor calidad, aunque nada lo acredite. El consumidor tiende a asociar una marca o un precio mayor a una mayor calidad del medicamento, y no es capaz de diferenciar el medicamento que el farmacéutico lo está entregando. Y entonces las farmacias privilegian la compra de medicamentos que son más caros, pero que entregan mayor margen a las farmacias. Y eso genera entonces una diferencia de precios de venta a cada uno de los canales importante. Si pasamos entonces a la lámina siguiente. ¿Qué es lo que genera esta distorsión en la incapacidad de observar la calidad de los medicamentos? Y parte de esto ya lo mencionamos. Lo primero es que los laboratorios no compiten en precios muchas veces entre ellos. No se produce el efecto que debiese producirse, que veíamos en la segunda lámina, en que la entrada de genérico genera una caída en el precio, necesariamente. Porque ese estudio que hace la FDA supone que el genérico es perfectamente comparable con el medicamento original, es decir, son genéricos que tienen estudios de bioequivalencia, y en que al hacer la calidad comparable, los consumidores son capaces de sustituir el medicamento original por este medicamento bioequivalente. En la medida que hay distorsión en calidad, los laboratorios no están interesados en ingresar a un precio mucho menor que el original. Pueden ingresar con un medicamento de marca a precios muy similares al del medicamento original y competir por posicionarse con su marca, competir por convencer a los médicos, competir a través de la prescripción médica, y en ese sentido la competencia en precios queda frenada. No hay competencia en precios en los laboratorios. La verdadera competencia se da en capturar la mayor cantidad de médicos posibles, en influir a los médicos, en variables de promoción médica. Pero el problema de esta competencia es que no permea a los consumidores. No, es una competencia que, por decirlo así, es inútil para los consumidores. Los consumidores no ganan porque los laboratorios se pelean por posicionar su marca frente a los médicos. Los consumidores ganan cuando los laboratorios compiten a hacer medicamentos de mayor calidad a menor precio. Pero en la medida que no hay una forma de observar de manera independiente la calidad de los medicamentos, o que no se puede comparar la calidad de los medicamentos entre sí, entonces los laboratorios no tienen ningún incentivo a disminuir los precios. Al revés, el incentivo que tienen es a tratar de posicionar su medicamento como un medicamento de mayor calidad de cara a los médicos y de cara al consumidor. A su vez, una vez que el laboratorio convence al médico de que su medicamento es mejor, el médico prescribe ese medicamento al consumidor, y cuando el consumidor llega a la farmacia, el consumidor no puede sustituir su medicamento por otro medicamento que tenga el mismo principio activo o que sea similar. Me explico. Aunque el consumidor sea capaz de observar la calidad de los medicamentos, es decir, aunque el consumidor crea que el medicamento alternativo va a tener el mismo efecto terapéutico sobre él, actualmente, en la medida que el médico le recete una determinada marca de medicamento, si el consumidor va a la farmacia con esa receta médica, no es capaz de sustituir la marca que el doctor le ha prescrito por otra. Y eso no está de nuevo avalado por ningún estudio de calidad. Dado que no existe una forma de evaluar de manera independiente la calidad, se confía que el médico va a cumplir ese rol de agente del consumidor. Pero dado que el médico está influido en su prescripción por los pagos que hacen y por la promoción que realizan los laboratorios, prescribe medicamentos de una determinada marca a los cuales el consumidor queda completamente amarrado. Y en la farmacia está obligado a comprar el medicamento de esa determinada marca sin que el dependiente de la farmacia lo pueda sustituir por un medicamento más barato, aunque tenga el mismo principio activo o aunque haya acreditado su equivalencia terapéutica. Y esta fidelidad de marca a nivel de médicos y luego la imposibilidad de sustituir esa marca a nivel de la farmacia funciona como una barrera de entrada a la eventual llegada de genéricos
al mercado. Es decir, medicamentos genéricos no pueden entrar sin marca, necesitan entrar posicionándose con una marca y a un precio relativamente mayor. Esas son, digamos, las distorsiones regulatorias que podemos observar en el mercado. Entonces, ahora Vanessa les va a explicar cómo estas distorsiones regulatorias han impactado en algunos casos que se han revisado sobre medicamentos, específicamente en el caso de la regulación de las farmacias, pero lo importante que tienen que retener es eso, ¿no? Que en Chile la distorsión se da principalmente por una incapacidad de observar la calidad de los medicamentos. Y eso influye tanto en la prescripción médica como en los patrones de consumo en las farmacias, donde el consumidor no tiene la posibilidad de sustituir ese medicamento por una marca alternativa y en que el médico ve influir a sus pautas de prescripción por la promoción que los laboratorios realizan. Hola. La idea de esta segunda etapa es, como bien lo dijo Juan Ignacio, entender que dadas estas distorsiones existentes en el mercado, esta competencia en el mercado de los medicamentos por precio a nivel aguas arriba, digamos, no se da. Y entonces, siguiendo la estructura, uno esperaría que aguas abajo esta competencia en precios pudiera ser posible. Para esos efectos, si pasamos a la lámina siguiente, se suma un poco a estas características y estructura, digamos, de distorsiones que existen en este mercado. También queríamos referirnos a la estructura propiamente tal de la venta de medicamentos a público. En Chile había una creciente concentración del mercado en 3 cadenas de farmacia que entre las 3 concentran el 92% del mercado, siendo muy bajo el nivel de farmacias independientes, incluso cadenas de genéricos que han venido a Chile a asentarse. Anteriormente había más de 1.700 farmacias independientes que fueron básicamente por una cadena que es Cruz Verde, siendo adquiridas y bajo un régimen de consignación, de concesión, fueron adquiriendo el dominio y pasaron a tener las mismas políticas de precio y por tanto de cara al consumidor pasar a ser un mismo agente económico. Por otra parte, también analizamos cuáles son, si existen o no barreras al ingreso del mercado del retail farmacéutico, y se detectaron que habían altas barreras de entrada, tanto por la existencia de costos endógenos, dado los importantes gastos en publicidad que hacen las farmacias, que en Chile más bien pasan a ser incluso algunos nivel de supermercado. Uno a la farmacia encuentra dulce, vestible, artículos de regalo, de aseo, van mucho más a la venta de medicamentos, promociones en catálogo, o sea, es un mini supermercado. Y también exógeno en cuanto a la escala mínima eficiente de operación. Lo que vimos que cuando ingresaba a una farmacia, en realidad las posibilidades de ingresar, digamos, en términos de impactar y ejercer competencia en el mercado no era suficiente, sino que requería una marca y que se extendiera con un gran número de locales, entendiendo que eran 30 40 locales el mínimo para que pudiera un entrante ingresar a competir con las cadenas existentes. En ese sentido, si quieres pasamos a la siguiente. Dada esta estructura, digamos, de condiciones normativas, normativas de cómo compiten los medicamentos, más la estructura, se identificaron problemas en el ámbito de la venta de medicamentos y cómo afectaban todas estas distorsiones en el ámbito de la producción, cómo se trasladaron y confirieron un mayor poder a las farmacias para poder interferir en el precio de medicamentos. La Fiscalía inició una investigación en el año 2008 en relación a más de 200 medicamentos por haber, digamos, siendo afectados por alzas expresivas que llegaron en torno entre 100 y 180% al precio de venta público. Ahora ahí se vincula con lo expuesto por Juan Ignacio en cuanto a cuáles eran las características de estos medicamentos. Estos medicamentos eran éticos, por tanto, como hemos dicho, son ventas bajo receta médica, es el médico quien decide, que es el médico quien decide pero no paga, por tanto, digamos, no era sensible al precio en el momento de la decisión, y dada la normativa existente, existe una prohibición de que en el punto de venta de las farmacias se sustituya una vez que el paciente vaya.
por lo tanto estaban obligados a comprar lo recetado. Después también tenía la característica de que además eran notables. Se establecía que son estos productos gancho, que son indicadores que son los que el paciente cotiza, y además, dado su siguiente característica, que era crónico agudo, se refiere a que eran relacionados con enfermedades que requerían su administración por un largo tiempo, y por tanto eso conllevaba que eran enfermedades de medicamentos que servían antidiabético, antihipertensivo, antiepiléptico, antidepresivo, y por tanto tampoco era fácil la posibilidad de sustitución, aun cuando habían algunas distorsiones, que fue una de las defensas de la farmacia, decir que en el punto de venta, aun cuando existía la normativa, igual se sustituía, pero dado que no hay un conocimiento por parte de los pacientes de la equivalencia terapéutica y los efectos colaterales de este tipo de medicamentos, asociándolo a enfermedades graves y crónicas, también eso impidió que, si podían haber ciertas infracciones administrativas, digamos, de sustitución, el paciente en definitiva estuviera por comprar el medicamento recetado y pagar un mayor precio. ¿Qué le pasamos a la siguiente? Básicamente, como las discusiones fueron mutas, pero en base, como en Chile, la colusión no es per se, sino que la regla de la razón, se requería acreditar el poder de mercado, y por tanto la definición de mercado relevante de capacidad de sustitución fue un punto muy discutido, con muchos informes técnicos en cuanto a distinguir qué capacidad había de sustituir, qué información se tenía, qué capacidad de sustitución de los genéricos, y bueno, y básicamente un poco las conclusiones del estudio que comentó Juan Ignacio fueron las conclusiones también de la Corte, que tuvo a la vista para decir que efectivamente haber subido el precio hasta en un 180% de estos medicamentos, los pacientes no tuvieron la posibilidad de sustituirlo por medicamentos que, aun cuando fueran el mismo principio activo, en la misma componente, había un desconocimiento de la calidad y de los efectos colaterales, y por tanto eso afectó la posibilidad de sustitución. Así también como eran medicamentos prescritos, haberlo cambiado o sustituido tenía altos costos de tiempo y de precio, digamos, en volver a ir a una consulta al médico y pedir que sustituyera la receta definitivamente. Por lo tanto, la sustitución en el punto de venta frente a un alza, el paciente no la podía hacer. Y eso fue un punto determinante para la Corte en cuanto a lo cautivo que se encontraban los pacientes frente al incremento de los precios y de los medicamentos recetados. Eso, podríamos pasar a la siguiente. Lo que hemos, digamos, sintetizado en estas ya últimas láminas, a partir de estas distorsiones, a partir de los abusos que han cometido los agentes económicos, como por alguna forma proponer soluciones que sean estructurales en cuanto a estos segmentos, digamos, que están mayormente concentrados o que tienen un mejor conocimiento y pueden generar agua arriba una competencia en precio, puedan intervenir también al segmento privado, dado las cifras que dio de 85% de los medicamentos se venden en el segmento privado, solo un 15% en el sector público, pero es el sector público el que tiene, dado los especialistas, un mejor conocimiento de la calidad, y por tanto ahí sí en las licitaciones se genera una competencia en precio dadas las condiciones iguales. Y por tanto yo voy a referirme a las primeras medidas para después dar paso a Juan Ignacio y que cierre el tema para seguir con las preguntas. Es que Senabas, que esta central de abastecimiento del Estado que abastece a todo el sector público de salud, pueda ingresar a esta cadena, pudiendo distribuir a las farmacias independientes o a otros agentes económicos que pudieran querer ingresar
pudiendo obtener economías de escala y con este mayor conocimiento, mejores precios y poder traspasarlo de esta forma a estas farmacias independientes que dependen de distribuidores también que están integrados verticalmente, los principales a las grandes cadenas de farmacia, y de esa forma poderles permitir generar la competencia en precio. Sí. Otras medidas que se han estado discutiendo y que han tenido cierta implementación en Chile tienen que ver, en primer lugar, o en segundo lugar, en verdad, después de lo que dijo Vanessa, con empezar un proceso de certificación de bioequivalencia de los medicamentos. Actualmente en Chile son algo más de 120 o 130 medicamentos los que ya tienen bioequivalencia acreditada, y la idea es llegar a cientos de medicamentos. Creo que el objetivo para fines de este año es tener más de 200 medicamentos con bioequivalencia acreditada. Y la pretensión de, por un lado está la idea sanitaria, ¿no? Hay un ideal sanitario de obtener medicamentos de calidad comprobada, que muestren que tienen una misma eficacia terapéutica que el medicamento original, pero como Fiscalía también hemos enfatizado que no es algo que normalmente se muestra en el debate público o se menciona en el debate público, pero que creemos que es relevante. La bioequivalencia fomenta o opera como una medida de competencia. Si pasamos a la siguiente lámina para que lo puedan ver mejor. La bioequivalencia entonces opera como una medida de competencia en la medida en que dos medicamentos son comparables en calidad. Es decir, que una agencia independiente, en este caso el Instituto de Salud Pública de Chile, se encarga de acreditar los estudios de bioequivalencia de dos medicamentos, y entonces el consumidor sabe que existe homogeneidad entre los dos bienes, puede producirse una efectiva competencia en precios. En la medida en que el consumidor tiene información sobre la calidad de ambos medicamentos, es capaz de optar por el que le resulta más barato. Y eso le quita el peso entonces a las marcas de los laboratorios. Los laboratorios ya no compiten por ponerle una marca a su medicamento, dado que la marca ya no señaliza necesariamente calidad. Por supuesto, todavía eso no quiere decir que las marcas vayan a desaparecer, pero se le quita el peso que hoy día tienen en mostrarle al consumidor: oiga, mi producto es de mayor calidad que el suyo porque tiene esta marca acreditada. Hay una agencia independiente ahora, que va a ser la Agencia de Bioequivalencia, dependiente del Instituto de Salud Pública, que acredita que ambos medicamentos tienen la misma calidad independiente de la marca que posean. Y eso, entonces, puede facilitar una primera competencia en precio. Ahora, lo que también afirma la Fiscalía Nacional Económica es que dicha bioequivalencia no es suficiente para asegurar la competencia en precio, dado que hay que regular las otras distorsiones que hemos mencionado, que vienen aparejadas a esta incapacidad de observar calidad. Una vez que tenemos la bioequivalencia, que tenemos equivalencia terapéutica entre los medicamentos y que el consumidor es capaz de observar una calidad similar entre dos medicamentos, es importante, en primer lugar, que los médicos tengan la obligación de recetar el medicamento por su denominación común internacional. Es decir, que el médico no pueda prescribir una determinada marca al consumidor, obligando al consumidor a comprar ese medicamento específico. Dado que va a haber una agencia independiente, o sea, ya existe la agencia independiente que está acreditando la equivalencia terapéutica entre distintos medicamentos, no existe ninguna razón para que el consumidor se encuentre obligado a comprar un medicamento de marca, siendo que existe un medicamento cuya equivalencia terapéutica ha sido acreditada a un precio menor. Entonces el médico debiese tener la obligación de prescribir el medicamento por su denominación común internacional y dejar la elección del medicamento a consumir al consumidor dentro de los medicamentos que tengan bioequivalencia acreditada. Por supuesto, de nuevo, esto tampoco es suficiente, dado que junto con la promoción hacia los médicos, como dijimos, los laboratorios también realizan promoción hacia las farmacias. E incluso las farmacias tienen incentivos a seguir vendiendo medicamentos de marca a mayor precio, dado que esto les genera un mayor margen a las farmacias. Dado que son más rentables estos medicamentos, las farmacias tienden a influir la decisión de los consumidores, tratan de fomentar que los consumidores compren medicamentos de marca y mayor margen en desmedro de los medicamentos genéricos. ¿Cómo se soluciona el problema a nivel de la farmacia? Ese quizás es el debate más complejo que existe en este ámbito del mercado. Ya ha habido múltiples soluciones que se han tratado de plantear y es una discusión permanente incluso en el sistema comparado, es decir, en la regulación de otros países, la regulación
población europea, por ejemplo, o discusiones en el mercado norteamericano sobre cómo es posible fomentar que las farmacias tengan los medicamentos bioequivalentes genéricos a disposición de los consumidores. En principio, puede existir bioequivalencia, puede que los médicos estén obligados a recetar por denominación común internacional y entonces el consumidor va a ir a la farmacia, pero cuando llegue el momento de comprar el medicamento en el punto de venta, la farmacia no tenga disponibles los medicamentos genéricos y de menor precio. Y esos medicamentos no existan simplemente dentro de los que la farmacia presenta. ¿Cómo solucionamos ese problema a nivel de la distribución? Y ahí hay muchas medidas. Por un lado, se han intentado hacer campañas de difusión por parte del Ministerio en la cual establece un sello para los medicamentos bioequivalentes fomentando su demanda. Es decir, campañas de educación de consumidores que hacen que los consumidores demanden estos medicamentos genéricos bioequivalentes, exijan que los tengan la farmacia y entonces al generar demanda por estos medicamentos fomentan oferta también por lo mismo de parte de la farmacia. Esa es como una primera medida. Lo segundo, y en una línea similar, se discutió la posibilidad de generar mecanismos de reembolso más favorables a los consumidores que adquieren medicamentos genéricos bioequivalentes. Tanto el seguro público como en unión con las aseguradoras privadas, generar mayores incentivos, generar mayores tasas de reembolso a los consumidores que compren medicamentos genéricos. Esto nuevamente aumenta la demanda por esos medicamentos y al aumentar la demanda por los medicamentos genera inmediatamente como reacción de parte de la farmacia intentar tener una mayor oferta, dado que si yo no tengo los medicamentos genéricos, los consumidores, en el caso ideal, no los van a comprar o van a venir menos a mi farmacia, porque dado que tienen tasas de reembolso más favorables, van a buscar esos medicamentos de menor precio y mayor reembolso. Y por un tercer nivel, que es una medida, digamos, ya de intervención más directa de parte del Estado, el Ministerio de Salud discutió e incluyó dentro de un proyecto de ley la obligación de las farmacias a tener los medicamentos genéricos bioequivalentes, es decir, que entregarles potestad a los organismos dependientes del Ministerio de Salud para multar y sancionar a las farmacias, incluso llegando a la clausura de las farmacias, que no tengan a disposición de los consumidores los medicamentos genéricos. ¿Cuál es el problema con esta medida? Algunas farmacias independientes se han quejado de que esto les aumenta mucho los costos de mantención de los medicamentos en góndola y que al aumentar excesivamente los costos genera una barrera de entrada en el mercado de distribución de medicamentos. Y entonces esta obligación de tener los medicamentos genéricos, que puede fomentar la competencia a nivel de producción de medicamentos, o sea, fomenta la competencia entre los laboratorios, porque le quita el peso a la marca, hemos dicho, puede lamentablemente rebotar en el mercado de distribución generando algún tipo de barrera de entrada para la entrada de nuevos distribuidores. Y entonces hay que ser cuidadoso con este tipo de medidas y tratar de ponderar si es que ¿dónde está, digamos, el mayor margen en el costo de medicamentos? Si el mayor margen se lo da la marca o el mayor margen se lo da el distribuidor. Si el mayor margen se lo está dando el distribuidor, quiere decir que la competencia está fallando a nivel de la distribución y que es complicado crear mayores barreras de entrada en el segmento de distribución. Si, en cambio, el mayor margen está en la marca del medicamento, en la dificultad para observar calidad, entonces quizás es una buena medida obligar a las farmacias a tener medicamentos genéricos sin marca. Pero eso va a depender, por supuesto, del tipo de medicamentos y va a depender de cómo vayan evolucionando estas políticas de bioequivalencia que en Chile son muy recientes. Es decir, hay que estudiar cómo se comportan los precios de los medicamentos de marca una vez que exista esta acreditación de calidad y luego pensar en futuras medidas, por ejemplo, primero tratando de fomentar la demanda y luego, si no es suficiente, buscando medidas alternativas para asegurar una razonable oferta de estos medicamentos bioequivalentes y de esa manera tener competencia efectiva por precios en el mercado de medicamentos. Quizás como complemento, las normas de bioequivalencia existen desde el 2004-2005, pero no han tenido efecto y uno dirá, bueno, ¿por qué? Digamos, como que está la regulación, pero ¿por qué a los genéricos no han tomado la iniciativa de obtener esta bioequivalencia? Y las argumentaciones pasan básicamente por los altos costos que implican estos estudios y como no hay una sanción a no obtener este certificado de bioequivalencia, ellos siguen vendiendo en el mercado sin incurrir en esos costos. Ese también es un argumento que la Fiscalía ha analizado y entiende que no es una justificación razonable
si bien pudiera elevarse un poco el precio de los genéricos finales, de todas formas la competencia lo va a bajar y va a permitir el ingreso de mayor número de genéricos. Esa es nuestra presentación. Hay hartos temas, tratamos de exponer los principales, pero estamos abiertos a las preguntas que ustedes pudieran plantearnos. Claro, mucho de esto está planteado en el informe que subimos y está, bueno, en el caso de farmacias que también ustedes lo pueden leer. Entonces quisimos hacer un resumen bastante sintético de estos puntos, en la esperanza de que quizás ustedes, habiendo leído el informe porque están interesados o habiendo revisado las sentencias, tengan dudas específicas que quieran profundizar sobre algunos de estos puntos en particular. Cuéntenos. Perfecto, ¿tenemos algunas preguntas? Por acá, por favor, para ver si Vanessa y Juan Ignacio nos contestan las preguntas, ¿sí? Buenos días. Disculpen, una pregunta. Me parece muy interesante que ustedes propongan que en realidad los genéricos deben ser bioequivalentes para que puedan ser intercambiables. ¿Y existe alguna fecha límite o algo similar para que todos los laboratorios que produzcan genéricos presenten estudios de bioequivalencia? Ya, gracias. Perdón, pues dos cosas. Primero, pueden, si quieren, ahora bajar el PowerPoint para que podamos ver a los interlocutores. Eso, y nuestro problema es que no entendimos la pregunta anterior. Sí. Esa es la pregunta, se establece un periodo. Sí, la verdad es que el Ministerio de Salud, eso ha sido una materia bastante controvertida en la regulación de bioequivalencia, porque como la norma está desde 2005, la verdad es que siempre se entendió que era obligatoria, pero paradójicamente, la norma establecía la obligación de tener medicamentos bioequivalentes, pero no establecía una sanción, como bien dijo Vanessa, para los laboratorios que no realizaron estos estudios. Entonces, recién el año 2009 se estableció que tenían el periodo de que los medicamentos bioequivalentes, los medicamentos que no presentaran la bioequivalencia, se les iba a cancelar su registro, pero nuevamente no se estableció un plazo dentro del cual la bioequivalencia tenía que realizarse. Recién el año 2010 se estableció un plazo de un año para que todos los medicamentos bioequivalentes tuviesen que tener listos sus estudios. El argumento del ministro de Salud en ese momento fue que, dado que la norma existe desde 2005, todos los laboratorios tendrían que haber avanzado los procesos de bioequivalencia y entonces en un año los estudios podían estar listos. Los laboratorios recurrieron ante la Contraloría General de la República, que es digamos, el organismo encargado de velar por la legalidad de las actuaciones de los organismos públicos, y la Contraloría General de la República estableció que tenían que entregarle un plazo razonable a los laboratorios para terminar de acreditar los estudios de bioequivalencia. No podía, bajo el argumento de que la norma estaba dictada desde 2005, contar esos 5 años dentro del plazo. Y finalmente, a la negociación que se llegó con los laboratorios es que se está haciendo proceso de bioequivalencia por etapas, es decir, se mantienen ciertos que sí, claro, primero 100 medicamentos para diciembre de este año, luego otros 100 medicamentos para el próximo año. Se han dado facilidades para presentar estudios in vitro para ciertos medicamentos en lugar de estudios in vivo. Se ha buscado también que medicamentos que han acreditado su bioequivalencia en una serie de países tengan facilidades para acreditarlos también en Chile. O sea, se han estado tratando de establecer medidas. No hay un plazo único, sino que ha sido una negociación ahora con los laboratorios, una negociación bastante poco voluntaria, digamos, ha llegado a instancias judiciales, donde se ha ido peleando los plazos. Los laboratorios quieren tratar de extender este plazo lo más posible, dado que evidentemente les arruina el poder de marca, y el Ministerio de Salud quiere tratar de recortar los plazos y presionar a los laboratorios para tener los estudios de bioequivalencia lo antes posible. Sé que hasta ahora hay unos 120 o 130 medicamentos que ya tienen bioequivalencia acreditada, y la idea es que creo que a diciembre de este año debiese haber cerca de unos 200 medicamentos con bioequivalencia acreditada.
Ahí los máximos argumentos han sido los tiempos, como decía, y los costos, los altos costos. Entonces ahí una de las medidas que es bien relevante es ver si Chile homologa las autorizaciones o las certificaciones de bioequivalencia dadas en otros países para que pudieran entrar, digamos, funcionamiento más prontamente y ahí haya una disminución de los costos. Lo que sí queda una última parte, que es ver cómo esos 100 o 120 que se lleguen se van a publicitar a los consumidores, o de qué forma las farmacias se van a ver obligadas a dar cuenta de esto a los consumidores y empezar a generar competencia al menos en esos medicamentos. Ahora uno puede decir 100, 120 es poco, pero de los ingresos que tienen las farmacias representan cerca del 40% del grupo de los éticos, que son menores en volumen de venta. Entonces es súper relevante, aunque uno puede decir 100 o 120 versus 10.000 productos que venden, pero son los que me generan los mayores ingresos de venta. ¿Tenemos alguna otra pregunta? Por favor. Buenos días, Chile. ¿Creen ustedes que es justo que en un país como el nuestro o en todos los países de América hayan 3 grupos económicos que tengan todo el control del mercado, sean dueños de distribuidoras, sean dueños de farmacias, y lo que sobra nos vendan a las farmacias independientes? Instalan una farmacia de cadena y desaparecemos todas las que están alrededor. Otra cosa, ¿no sería justo que el precio de las medicinas sea el mismo, igual para todos, tanto cadenas como independientes? Una homologación de precios sería lo más importante, ya que si usted compra 1,000, le regalan 1,000, si compran 10, le dan 1. La farmacia pequeña puede comprar 5 y le dan un 5%. Entonces, imagínense esa distorsión. Al público ni siquiera le llega ese regalo que le dan los laboratorios a las distribuidoras, sino que le trasladan un 20, 30% y el resto queda para el distribuidor, convirtiéndose en multimillonarios en poco tiempo. Al paso que vamos a desaparecer máximo en 2 años. La Superintendencia de Control del Mercado de nuestro país está haciendo algo importante, pero queremos una idea de ustedes, ¿qué podemos hacer en nuestro país? Gracias. Quizás contar que, bueno, en realidad la concentración, digamos, el nivel del 92%, no hay una restricción, digamos, legal en cuanto a qué porcentaje de mercado puedan tener o intervenir. Lo que sí se ha hecho ha sido establecer algunas resoluciones, las comisiones preventivas, que eran los órganos de competencia anteriores al Tribunal de Defensa de la Libre Competencia, de forma de establecer cómo otorgaban las condiciones de venta de los laboratorios a las farmacias y de esa forma intentar que no hubieran discriminaciones o abusos y establecer las condiciones comerciales lo más objetivas posible. Eso es lo que se hizo, dada la estructura, que ciertas obligaciones a los laboratorios de tener a la vista cuáles son las condiciones de venta, cuáles son los precios, cómo puedo optar a descuentos, ya sea por volumen o por pronto pago, y de esa forma digamos, al momento de transparentar esas condiciones, que también las farmacias independientes pudieran ir y ver cuáles son las condiciones que están comprando las grandes cadenas. Ahora, uno podría discutir si la medida ha sido efectiva o no, pero medidas de ese orden han sido como un contrapeso a la forma como se está configurando el mercado. Claro, lo que es bien interesante del punto que plantea Vanessa es precisamente ese, ¿no? Que se ha transparentado los descuentos por volumen, pero es cierto que en la pregunta del auditor, claro, él dice las grandes cadenas pueden comprar 10.000 medicamentos y acceden a descuentos mucho mayores, las farmacias independientes no pueden acceder a ese nivel de descuentos, y por eso una de las discusiones que siempre está, digamos, en el aire, es una de las medidas, pero jamás se ha adoptado directamente en Chile, es dar la posibilidad a las farmacias independientes de canalizar su compra de medicamentos a través de estos grandes, por ejemplo, el gran organismo de compras públicas que es Senabast.
Es decir, canalizar a través de el órgano encargado del abastecimiento al sector público parte de la demanda de las farmacias que quieran sumarse a esa demanda y entonces convertirse en un gran agregador de demanda en caso de que las farmacias independientes quieran sumarse a este proceso y tratar de acceder a mayores descuentos por volumen. Ahora bien, hay que reconocer que Senabast solamente compra ciertos medicamentos, no siempre compra medicamentos de marca, entonces eso tiene su, digamos, no necesariamente es una medida muy efectiva, pero sí permitiría que las farmacias independientes puedan acceder a descuentos por volumen similares a los que acceden en algunos medicamentos, a los que acceden las grandes cadenas, y en ese sentido permitirles competir. Perfecto, ¿tenemos alguna otra inquietud? Sí, una más. Ah, sí, hay dos más, por favor. Aló, buenos días con todos. El tema que se está tratando realmente es muy delicado y creo que a nivel mundial mismo el problema es evidente. Pero todos los días vemos que no solamente la concentración comercial está dada, sino también está dada la concentración de la producción. Cada día leemos diariamente en que cada vez se van uniendo las más grandes a nivel mundial o las van absorbiendo a las pequeñas. Lo mismo pasa con la producción o lo mismo pasa con la comercialización, cada uno de los puntos, en la parte farmacéutica. Los precios que realmente van en el mercado, es muy cierto que un genérico normalmente cuesta casi entre 5 y 6 veces menos que uno de marca, pero casi hacer la bioequivalencia y más pruebas y todo lo demás, casi nos estamos ingresando a problemas realmente ya económicos. Es decir, que todas las empresas que han empezado a nivel mundial, a nivel nacional, a nivel local, lo que sea, a tratar de poner un producto en el mercado, cada vez le va a costar muchísimo más trabajo económico, técnico, social, etcétera, para poder introducir. Poder introducir un producto en el mercado es muy cuesta arriba hoy día. Y realmente el problema nace porque la iniciativa, especialmente de la nueva generación, va a ser más difícil. Si yo hago un producto y la cadena no me lo recibe, realmente estoy fuera del mercado en más allá del 60% del mercado. Ese es el primer problema. Y el segundo gran problema es que cada vez tenemos más y más normas de control y de mercadeo, de postmercadeo y también de contramercadeo. Pues realmente competir con las normas de contramercadeo, que muchas veces son tan graves y son muchas veces mucho más graves que las técnicas de mercadeo, realmente es muy difícil. Yo creo que es importante también tomar en cuenta el aspecto arancelario y el aspecto de precios. Hay muchas cosas que realmente se pueden competir de manera normal siempre y cuando el gobierno también nos ayude con aspectos arancelarios, con aspectos pararancelarios, que no los hemos topado. ¿Y por qué? Siempre y cuando el gobierno, las políticas, decida colaborar con la industria. La industria farmacéutica a nivel mundial es amparada. A nivel de Alemania vemos que Bayer tiene un amparo del gobierno, pero terrible. Y le colabora realmente en todos estos estudios, porque los estudios son los más graves. Yo por lo menos no conozco un estudio de bioequivalencia que deje de costar por allá 1 o 2 milloncitos de dólares. ¿Y cómo lo va a hacer realmente? ¿Cómo lo va a financiar? Si muchísimas de solamente implementar las normas GMP, que le toque a la industria llegar a tenerlas como es debido, ya le cuesta realmente muchísimo trabajo, porque los precios realmente son altamente competitivos con respecto a todos los descuentos y más elementos que hay que hacer para poder estar en el mercado. Yo entiendo que el tema es muy acuciante, solamente unas pocas ideas. Dar una solución a una idea realmente así siempre va a tomar muy difícil, pero lo más importante de este foro es que la hemos puesto en evidencia y quizás en especial la juventud, la nueva fuerza que viene atrás, comience a comprender en lo que realmente tiene que competir, que ya la competencia prácticamente ya no va a la bioequivalencia, sino a mantener realmente grandes cantidades inmobiliarias para donde yo pueda vender, de elementos inmobiliarios, de elementos de vehículos, de elementos que hablen por mí diariamente que el medicamento es bueno.
Muchos medicamentos han sido retirados realmente del mercado, porque nunca fueron buenos con bioequivalencias de la FDA, y la FDA mismo se ha encargado de retirarlos. Entonces, qué bueno que hayamos tratado el tema, y qué bueno que también pongamos las demás ideas. A los precios hay que también tratarlos desde el punto de vista arancelario, y eso tendrá que estar unido con la defensa, creo yo, de la industria nacional, porque solamente la industria nacional de cada uno de los países que lo hagamos va a ser la defensa y el sitio donde realmente cada joven, cada intelectual, cada persona que quiera invertir en investigación, en servicio, lo va a poder hacer. Creo que esa es la parte fundamental que no debemos olvidar. Gracias. Sí, quizás solo aportar que, como de la exposición, uno puede señalar que son temas de política pública, o sea, la salud pública está mal. ¿Aló? De política pública, y nosotros damos desde la perspectiva de la libre competencia, pero seguramente tiene que intervenir la autoridad sanitaria y de salud para efectos de tener una política consistente, digamos, que sea beneficiosa en todos los ámbitos. Sí, o sea, más que nada agregar que en Chile la concentración en el mercado de producción no es particularmente elevada comparado con otros mercados, no por eso es menor, pero digamos hay muchos niveles que hay que operar, o sea, uno tiene que tener un buen procedimiento de fusiones para evitar una excesiva concentración en el mercado de la producción. Ahora bien, las barreras de entrada al mercado chileno, si bien pueden tomar tiempo, 6-8 meses, y es verdad que las buenas prácticas de manufactura pueden tener ciertos costos, la verdad es que no han sido irremontables para muchas compañías. De hecho, las cifras que se están discutiendo en Chile, por ejemplo, estudios de bioequivalencia in vitro, se habla de costos de cercano a los $20.000. O sea, estamos hablando de un costo que es bastante menor comparado con el costo de producción de los medicamentos en general. Y en el caso del estudio de bioequivalencia in vivo, se ha hablado de costos cercanos a los $200.000, que tampoco es un costo exagerado, o sea, no digo que sea un costo bajo, pero dada la inversión que se requiere ya para entrar en el mercado de producción de medicamentos, la sola necesidad de contar con estudios de bioequivalencia no implica un aumento sustancial realmente de las barreras de entrada para productores de medicamentos, y esa ha sido una de las defensas que hemos planteado en el estudio, preguntar por qué esto no aumenta la concentración en el caso de la necesidad de acreditar estudios de bioequivalencia, sino que por el contrario puede ayudar precisamente a quitar el peso de las marcas y de evitar la distorsión de la promoción médica, que hoy día es el gran problema. Es decir, que muchos recursos de laboratorio son gastados en realizar promoción hacia los médicos, en financiar o en influir las pautas de prescripción de los médicos. Y es ese quizás el fenómeno que requiere más control. Las barreras de entrada existen, pero no se ven aumentadas sustancialmente por la bioequivalencia. Eso. Perfecto. Entonces, no me queda más que agradecer a Vanessa Facuse Andreucci y Juan Ignacio Wilson, representantes de la Fiscalía Nacional Económica de Chile, que nos presentaron el tema dinámica de competencia entre medicamentos genéricos e innovadores. Vanessa, Juan Ignacio, muchísimas gracias. Hasta una próxima oportunidad. Gracias a ustedes por invitarme.